Días, vamos a subir el volumen, hoy es 4 de noviembre. 4 de noviembre nos encuentra en el 2024, nada menos que en el legendario territorio de lo que es el sur andino, específicamente en la parte de Urcos, Tinta, en la parte del sur del Perú, en la parte del Cusco. Allí hace 244 años, cuando noviembre era 1780, ocurrió una de las revoluciones o las rebeliones más colosales que la historia del Ande jamás conoció. Estamos hablando nada menos de la rebelión encabezado, dirigido por la compañera Mamanchis, Micaela Bastidas y José Gabriel Condorcanqui, o más conocido como Tupac Amaru. Tupac Amaru era descendiente del Manco Inca, eh, y Micaela Bastidas indican que era hija, obviamente de la clase popular, pero sí hija de un descendiente afro con una nativa aquí en la provincia de Canas, en el distrito o municipio de Pampamarca. Ayer estuvimos por allí. Hoy, a 244 años de esta legendaria revolución inconclusa, que generó expectativas, generó esperanzas, y esas esperanzas nos llegó hasta nosotros, hasta mi persona y nuestra generación, y seguirá avanzando. Queremos relanzar, retomar tres o cuatro cuestiones. En primer lugar, contextualizando la historia de ese entonces, tenemos que entender que no solamente el Andes, sino todo el continente en 1780 estaba bajo el dominio violento de las y los españoles en estas tierras, vía las armas y vía la Biblia. Y recuerden, en 1572, en la Plaza del Cusco, 2 siglos antes de esta rebelión, habían asesinado, masacrado ejemplarmente a Tupac Amaru I, y claro, era también descendiente de los incas, y 200 años después, Tupac Amaru y Micaela Bastidas emprenden esta rebelión porque las condiciones de colonialidad y de colonialismo, de saqueo, no habían concluido, mucho menos habían creado condiciones favorables para los pueblos. En ese entendido, miles, decenas de miles, centenares de miles de gente se unió a esta propuesta de liberación, de descolonización de estas tierras desde el Ande y para todo el continente, que encabezó Micaela Bastidas, de apenas 36 años, y Tupac Amaru, de apenas 38 años. Ambos o como acabo de decir, de la provincia de Canas, en el caso de ella, de Pampamarca, y en el caso de él, de Tungazuca. Y en ese sentido, entonces quiero que quede remarcado aquí, cuando ya están corriendo 3 minutos 27 segundos, que Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y conjuntamente con Tomás Tito Condemaita, la hermana de Micaela, el hermano de Micaela, el tío o sea, la familia, toda la familia del compañero del Tata Tupac Amaru, no estaban luchando como los hispanistas o como los avanzados culturalmente, o alienados, digamos, indican que estaban luchando y peleando por cuestiones sola y únicamente tributarias para no pagar impuestos. Es verdad que Tupac Amaru era comerciante, se dedicaba a lo que diríamos a la venta de vehículos de transporte. En ese tiempo el vehículo de transporte eran las mulas, eran las bestias, y a eso se dedicaba, y hacía cargas entre Charcas, Lima, etcétera. Y claro, los impuestos eran abusivos. Y Antonio Arriaga obviamente era un abusivo, a quien el 4 de noviembre Tupac Amaru captura, y el 9 lo ejecutan. Pero el objetivo no era luchar por reformas tributarias, por superar los impuestos. Si eso hubiera sido así, la reforma se hubiera hecho con acuerdos, con consensos entre élites, porque después de todo Tupac Amaru era de la élite de Quechua, de los descendientes de los incas, y tranquilamente hubiera podido consensuar
para ponerle más carga incluso a nuestros hermanos quechuas, andinos, etcétera. Pero no fue por cuestiones económicas como muchos lo dicen. El tema fue emancipación, decolonización, que se terminase ese proceso de dominación en sus diferentes manifestaciones. Que incluso sabía él de la historia porque él fue formado por los curas, quedó huérfano como Miquela, a temprana edad fue formado en la escuela San Antonio de Borja, en el colegio San Antonio de Borja en Cusco, y los jesuitas le enseñaron a él esa historia que vivió también su ancestro Tupac Amaru I. Y entonces no era por impuestos, era por la emancipación de los pueblos, era por la reconstitución de los territorios, era por la superación del racismo. En ese tiempo no se hablaba de racismo, pero sí había una suerte de anulación de la condición humana de las y los indígenas. Micaela Bastidas, y entonces entro al segundo punto, o tercer punto, o segundo punto. El Micaela Bastidas se dice que es compañera, Micaela Bastidas prácticamente es desaparecida en el relato oficial del Estado criollo peruano machista y solamente hablan de Tupac Amaru. Y hoy en Tinta, por ejemplo, en minutos vamos a ir a transmitir, van a estar haciendo eventos folclóricos solo en nombre de Tupac Amaru. Pero escuche bien, si usted revisa las cartas, creo que son como 16 cartas, 12, 16 cartas que Micaela Bastidas, muy a pesar que no escribía y muy a pesar que no hablaba castellano, y que lo traducían del quechua al castellano, dictaba, etcétera, para Tupac Amaru en ese proceso de los 5 meses que duró la rebelión física. Se muestra evidencia de que Micaela Bastidas no era solo acompañante, no era solo asesor de Tupac Amaru. También fue una guerrera. Fue gobernadora de Tungazuca, por ejemplo, donde quedó, ¿no? Pues mientras Tupac Amaru estuvo guerreando y jalando y convenciendo gente en otras provincias, en otros territorios, ella se encargó de toda la cuestión. Ella nombró generales. Escuche bien, mientras Tupac Amaru estaba organizando gente para poder cercar al Cusco en un determinado momento, Micaela Bastidas insistía en que se entrase directamente ya luego de 4 de noviembre, 9 de noviembre, que habían asesinado, etcétera, matado a muchos corregidores no muchos, sino como 5, y la gente estaba desesperándose. Ella pedía ingresar al Cusco, y al final, cuando Tupac Amaru no respondía a sus cartas, ella decidió nombrar generales y marchar sobre el Cusco. Y así fue como Tupac Amaru fue obligado a entrar al Cusco cuando ya prácticamente era a marzo, abril, y claro, en abril es cuando se acaba, ¿no es cierto?, es el proceso de la rebelión el 18 de abril, y en mayo es que lo ejecuta, ¿no? El 6 de abril, ¿no?, que cae Tupac Amaru, ¿no? Y ese mismo día caen también varios. Entonces, Micaela Bastidas no es una sola y una simple compañera, ¿sí? Eso creo que es importante corregir, y especialmente a las compañeras que hacen literatura, que hacen revisión histórica, sería importante revisar las cartas. Micaela Bastidas, tanto por las cartas que recibía de Tupac Amaru, que por cierto no llegan a 10, pero las cartas que ella enviaba a Tupac Amaru, ¿sí?, evidencia de que era una combatiente, era una mujer que tenía su estrategia político-militar, y obviamente también era mamá porque tenía a sus 3 hijos. Obviamente el hijo mayor, Hipólito, a sus 18, 19 años estaba ya con su padre combatiendo, organizando, pero también estaba Mariano y estaba también Fernando, que estaban a cargo de Micaela, pero mientras cuidaba a sus hijos, al mismo tiempo, Micaela estaba organizando, estaba haciendo que las determinaciones de José Gabriel Condorcanqui en los territorios que iban quedando, digamos, libres de la opresión española, se fuesen cumpliendo. Y en ese sentido, en la sentencia que dictan, el juez que dicta la sentencia cuando matan a Micaela en mayo, el juez dice, y los elementos que utiliza el juez para mandarlo a la horca, es que ella era la que hacía que se ejecute las decisiones o la voluntad de Tupac Amaru. No estamos hablando entonces de una simple compañera, ¿sí?, de una simple compañera. Estamos hablando, amigas y amigos, lo que están conectándose, sobre Tupac Amaru y Micaela Bastidas y Tupac Amaru, a 244 años de la revolución, de la rebelión apoteósica colosal del Ande.
2 siglos después de la primera rebelión de 1572, 1770, 1780, emerge una nueva rebelión aquí en el Ande. Y en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, en la parte que se llama Bolivia, también en 1781 va a levantarse en enero, febrero, marzo, Bartolina Sisa y Julián Apaza. Tupac Katari, ¿no? y Bartolina Sisa, que también van a luchar por la emancipación de esas tierras que estaban bajo el dominio de los españoles. Entonces, esta tercer tema que indicaba, cuando ya son 10 minutos, que ya creo que hablé mucho, es importante reiterar, por justicia, esta rebelión del Ande no se puede entender sin la presencia de las mujeres. Las mujeres fueron determinantes. Y si no, revisen las cartas, están publicadas en Google Mapelo, hay muchas publicaciones al respecto, por más que el Estado peruano siga hablando de que la rebelión fue únicamente de los machos, en este caso machos contra machos, descendientes de los incas contra los machos españoles, no fue así, fueron la pareja, sí. Tupac Amaru, Micaela Bastidas. A Tupac Amaru no se le puede entender sin Micaela Bastidas. Y la estrategia político-militar que obligó a Tupac Amaru poco tarde, porque si no sé qué hubiese pasado si le hubieran hecho caso, creo que desde diciembre, ya noviembre, diciembre, inicios de enero, ya Micaela Bastidas estaba insistiendo para que entren al Cusco, pero recién Tupac Amaru decide entrar al Cusco en marzo, inicios de abril, y es cuando, claro, según Micaela decía, se va a fortalecer, se van a apetrechar, no nos van a dejar entrar, decía ella, y Tupac Amaru decía, hagamos más fuerza afuera, desde afuera vamos a contagiar, etc. Y por eso es que ocurrió lo que ocurrió. En el 18 de mayo, luego que son apresados en abril, días después de juicio, son condenados delante de sus hijos a la horca, y en este caso a Micaela la matan ahorcándola, querían cortarle la lengua, etcétera, pero en el caso de Tupac Amaru, luego de cortarle la lengua, lo quieren descuartizar con caballos, no lo logran, y al final con cuchillo lo parten y lo distribuyen en diferentes territorios con la finalidad de escarmentar, de asustar, de impedir que existan personas, que en este momento soy yo, uno de los descendientes, digamos, de esa lucha, porque yo soy andino, con la finalidad de que desaparezcan esos sueños por la emancipación. Y sin embargo, eso no desapareció. Muestra de eso es que en este momento estamos en estas tierras en el marco del 5º Festival de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es hacer que la memoria se siga replicando, se siga reinventando, se siga resignificando. Micaela Bastidas no luchó en vano. Ayer en Ircomoco, algo así se llama, por un poco más allá del pueblecillo de Pamarca, encontramos a las mujeres Micaelas, una confederación de mujeres a nivel país, a nivel del Perú, también en su 4º festival, en su 4º encuentro, juntamente con las compañeras del campo, nada menos, nada más que en el lugar donde habían enterrado el ombligo de Micaela Bastidas, luchando y planteando propuestas de cambio para este país, Perú y otros países que están bajo el yugo, bajo el dominio de los colonizadores descendientes de los anteriores colonizadores. Al parecer en el Ande, los procesos revolucionarios, los procesos de cambios no desaparecen y no desaparecerán. El Ande por lo regular duerme, pero cada cierto tiempo despierta como un colosal. Algo nuevo están haciendo en estas tierras tan sufridas, porque después de todo, por más que haya tanta ilusión de la victoria del sistema mundo occidental capitalista, destruyendo a la madre tierra, incluso la herencia cultural de los pueblos milenarios, pues la resistencia creativa, fecunda, transformadora continúa vigente. Y muestra de eso es que estamos hablando hoy, 4 de noviembre, a 244 años de la revolución inconclusa encabezada por Micaela Bastidas,
por Bartolina Sisa, en el caso de lo que se llama la parte de Bolivia, por Tomasa Tito Condemaita, que también fue parte, y muchas otras mujeres junto a sus esposos, esposas, como el caso de Micaela, junto a Tupac Amaru, que lucharon por la emancipación de estos pueblos, que pusieron incluso no solamente sus privilegios, escuche bien los que me están siguiendo, amigas y amigos, no solamente sus privilegios, sino pusieron en juego y lo sabían y ya sabían lo que estaban haciendo, comprometieron a sus familias. Escuche, Micaela Bastidas tenía, ¿cuántos años tendría cuando empezó su hijo a enrolarse en la lucha? Tal vez su hijo, ella tendría como 20 años. No, tal vez como 25 años. Ella la asesinan, la matan a los 36. Su hijo cuando la matan tenía como 18 años, 19 años, Hipólito. Y también, según algunas cartas, encontramos que el segundo hijo, Mariano, también estuvo en la lucha combativa. Y primero, cuando matan en el Cusco, luego que lo apresan ya en el mes de mayo, 5 meses después de las revueltas de violencia que se generó en el Ande, delante de Micaela matan a Hipólito, matan a su hermano. No sé si antes de matarla a ella también matan a su hermana y obviamente matan al tío que vendría a ser su tío, el tío de Tupac Amaru, y luego van a matar a Tupac Amaru y finalmente van a matar también a Micaela Bastidas. Y dice la historia que el único que presenció hasta el final esta masacre sangrienta, vengativa, bestial de los españoles, que solo porque estaban exigiendo sus derechos los pueblos saqueados y vilipendiados, dice la historia que el niño Fernandito gritó, pegó un grito ensordecedor. Y con ese grito, con ese chillido gigante, al ver que estaban matando a su padre, en la historia quedó registrada como el grito del Ande. ¿Qué pasó después con la familia de Micaela, con la familia de Tupac Amaru? ¿Qué pasó con Fernandito? Como no podían matarlo, porque era, digamos, menor de edad, en este caso, Fernando, ¿qué fue lo que hicieron? Lo llevaron a pie hasta Callao y luego lo pusieron en el barco y lo dejaron deambulando en el barco, dicen. No tenemos la historia total clara, pero se lee que en algún momento llegó a España, a Europa, y allí anduvo deambulando el pequeño Fernando, me imagino que haciendo seguramente procesos de organización, de concientización, porque seguramente aprendió mucho de su padre. Fíjense, incorporó a toda la familia, en este caso la familia Condorcanqui Bastidas, es decir, Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Involucró a toda su familia y en el juicio incluso los parientes cuando le declaraban, según el acta, ¿no?, de la sentencia, porque antes hacían eso, ¿no? Escribían la sentencia, etcétera. También, aunque solamente escuchando los testigos en contra, indican que los parientes de Tupac Amaru decían, yo consulté a mi tío, a mi mamá, es decir, la familia sabía lo que estaba ocurriendo y estaban poniéndolo todo la carne al asadón, es decir, no se estaban reservando nada. Es una revolución, es una rebelión, si seguimos adentrándonos más allá de los intereses netamente económicos, como muchas veces nos la narran aquí. No fue solamente por no pago de impuestos, no fue solo por frenar o cambiar a Antonio Arriaga, que es uno de los criminales cobradores de impuestos y muchos otros. No fue solo porque se aplicasen las leyes de Indias que ya estaban vigentes, pero que nunca se aplicaban aquí en estas tierras. La rebelión del 4 de noviembre de 1780, noviembre a abril, mayo de 1781, fue por la descolonización, por la decolonización, y eso todavía está pendiente. Muchas gracias, amigos y amigas, por seguirnos. Hoy, entonces, de esta manera cerramos esta transmisión cortita, 20 minutos, y hablé sobre la rebelión de Tupac Amaru, Micaela Bastidas y Tupac Amaru, un 4 de noviembre. Ahí en Tinta capturan al corregidor, Antonio Arriaga, y 5 días después
lo ajustician y así van a correr esa misma suerte, van a correr muchos abusivos. Y ahí se desencadenó una de las violencias más colosales jamás vistas en el Ande. Por todas partes dice que mataban españoles, incluso a los mestizos, ¿no? Los mismos indígenas. El asunto se descontroló, ¿no? Y así llegamos hasta mayo, y en mayo intentan sofocar esto, pero esto nunca se sofocó. Muchas gracias por vuestra atención. Chau.